Muy buenos días, hermanos. Una alegría, como digo siempre, cada domingo que me toca compartir la palabra de Dios, eh, estar con todos ustedes. Un saludo a los hermanos del Zoom, un saludo a la iglesia amada de Costa Rica, a los hermanos allí. Y, queridos hermanos, esta segunda predicación de esta serie, por la fe, hoy vamos a hablar acerca de José. ¡Wow! Y José es una de las historias quizás más conocidas, ¿no? De la palabra de Dios, de los niñitos, ¿no? De que se escapó de esa mujer, y tantas cosas que podemos escuchar de José. Y esta historia de José, ¿sí? La encontramos desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50, ¿sí? Es toda una historia en realidad también del pueblo de Israel. Y un simple pantallazo, así, para ponernos en tono por algunas personas que no lo recuerdan de todo lo que ha pasado allí. Tenemos que en el capítulo 37, ¿no? A José siendo vendido por sus hermanos, ¿sí? Después, cómo Judá se aparta y va en busca de Judá y Tamar. Después José y la esposa de Potifar, creo que es lo que uno más se acuerda. Tenemos también la interpretación de los sueños de José, ¿no? De sus carceleros, de sus compañeros de cárcel. Después tenemos la interpretación del otro sueño de Faraón. ¿Sí? Tenemos que se cumplen esos sueños, ¿no? Y cómo viene la hambruna, también la abundancia, y también cómo vienen los hermanos, la familia de José, en busca de alimentos, ¿no? La historia de Benjamín, su hermano menor, y cómo estos hermanos, en un sentido, ¿no? Demuestran que ya no hacen lo mismo que hicieron con José, con Benjamín, y José se da a conocer, y termina el capítulo 50, ¿no? Y el versículo 20 quiero que leamos, y allí vamos a comenzar a hablar de la historia de José. Pero este es el repaso principal, pero quiero que te centres en esta historia, hermano. Quiero que nos centremos Es bonito trasladarnos con nuestras mentes por un momento a varias situaciones de la vida de José. Este realmente es un mensaje, querido hermano, para aquellas personas que hemos o han pasado situaciones difíciles en la vida y cómo fueron enfocadas esas circunstancias en Dios y qué hacer y qué no debemos hacer. Así que este es un mensaje, creo que para todos los creyentes, porque a todos nos han pasado circunstancias difíciles, unas peores que para otras, pero sí fueron difíciles. Y la historia de José es una historia de dificultades, una historia de circunstancias difíciles. Y hermano, el capítulo 50, versículo 20, dice así: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y este versículo solo nos dice algo tan importante que se destaca en la vida de José. Mas vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Dificultades con propósito. Hermanos, la vida de José nos enseña que las dificultades en la vida del creyente, del que confía en Dios, son necesarias, pasarán porque tienen un propósito. Y yo quiero que te sientes ahora, te pedí que por favor me ayudes a que nos traslademos a esa escena. Los hermanos de José, él al frente. ¿Qué habrán pensado los hermanos de José en ese momento, donde estaban frente a alguien que podría decir: aquí me las van a pagar, aquí me voy a encargar de que paguen todo el mal que me han hecho? ¿Te imaginas a Rubén, el hermano mayor, siendo que tendría que haber sido responsable? ¿Qué estará sintiendo en ese momento Rubén delante de alguien que con solo una orden le podía quitar la vida a toda su familia, sabiendo que eran culpables? Imagínate, por favor, trasládate ahí. ¿Qué pensará Rubén? ¿Qué pensará Judá? Él fue la idea de venderle. De él fue la idea. No lo matemos, le vendamos.
En parte, uno u otro de los hermanos de José eran culpables de todo lo que habían pasado. Unos de una forma y otros de otra. Encima no estaba, yo me imagino, no estaba su padre, que inmediatamente decía, bueno, mi padre podría interceder para que no nos quite la vida, pero no estaba. Estaban en una situación realmente de culpabilidad ante alguien que podía ejecutarles. Y con toda la razón. Pero los trató con misericordia. Pero usó la gracia. ¿Por qué? Porque alguien que tenía la posibilidad de descargar su ira, justa ira, descarga misericordia y gracia. ¿Tú te has puesto a pensar qué harías si tú hubieras sido José? Después de todo lo que leímos que pasó. ¿Saben por qué? Alguien que teniendo en su mano el poder de vengarse, en su mano el poder de hacer justicia, ejerce misericordia y gracia por su teología. ¿Saben cuál es la teología de José? Este es el primer punto del mensaje. ¿Saben cuál es la teología de José? Dios está en el control. Por eso comencé leyendo el versículo 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Puede pasar lo que haya pasado en tu vida, como en la vida de José. Sin embargo, todo lo que pasará estaba dispuesto por Dios que sucediera con un propósito. Lo justo y lo injusto. Hermano, en la vida de José encontramos muchas enseñanzas. Así como Julio decía, de este versículo solo podemos hablar de cada palabra, una predicación y de... ¿Cuántas predicaciones se pueden sacar de la vida de José? ¿Queremos enseñar sobre la mayordomía? José. Alguien que donde ponía la mano, Dios lo prosperaba. Era una estrategia económica, hacía muy bien su mayordomía. ¿Queremos aprender del amor fraternal? Hermano José, perdón a sus hermanos. ¿Queremos aprender la santidad, la integridad? Podemos hablar de José. ¿Cómo escapa? ¿Cómo huye? Del adulterio, de la fornicación, de tantas cosas. Tenemos tantas enseñanzas ricas, querido hermano, en la vida de José. Pero la enseñanza primordial de la vida de José es que cuando uno ve la secuencia de la vida de José, se da cuenta que José vivió y soportó lo que soportó por su teología. ¿Y cuál era su teología? Dios tiene el control. Y otra teología que también usó José es que Dios usa el sufrimiento con un propósito mayor. ¿Te diste cuenta que el versículo 20 encierra la teología de José? Por eso comencé con él. Allí vamos a desprender toda la predicación. Fíjate que dice, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para propósito, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No solo se trató de José la circunstancia y el sufrimiento. Es que José estuvo pasando por lo que pasó, en la situación que pasó, con un propósito mayor. ¿Qué es que solamente José entendiera quién es Dios? No, para preservar a un pueblo. Y de allí una nación. Y hermano, de esa nación, de sus simientes, vendría Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la importancia de lo que creía José? Cuando uno dice, Dios tiene el control y usa el sufrimiento para un propósito mayor, el tuyo, el de José y el de cada uno de nosotros. Entonces, ¿tú en esta teología es la tuya? ¿Este es lo que crees de Dios? Yo no sé de toda la infancia de cada uno. De algunos sí les conozco. Pero hermano, ¿tú crees como José que todo lo que pasó mal en tu vida fue encaminado para bien y hoy estás conociendo a Cristo y hoy eres un hijo de Él? Y todo eso que te hizo llorar, sufrir, dudar, pensar de que estabas en un lugar donde no tendrías que estar. ¿Cuántas veces le habrá pasado a José pensar,
¿Y si no hubiera nacido en esta familia? ¿Y cuántas veces José habrá dicho, uy, ¿por qué me rodeé con esta gente? ¿Por qué hice las cosas bien y me pasa esto? En José aprendemos tantas cosas que Dios usa el dolor a través de la vida para ejercer su soberanía sobre vos, sobre mí y sobre cada persona de este mundo. Querido hermano, esto no se trata de un cliché evangélico. Dios tiene el control, amén. Y como decíamos, ahora emprendimos un poquito más lo que significa amén, ¿no? Es una certeza, una firmeza. Pero ¿cuántas veces nosotros solamente tenemos un cliché? Amén. Solamente tenemos un cliché. Dios tiene el control. Ah, sí, todo lo que pasa por mi vida es porque Dios lo permite. Pero, ¿nos quejamos? Pero en un sentido tenemos diciéndole, Dios, me parece que en esta parte conmigo te equivocaste. ¿Te diste cuenta que José pasa por lo que pasa, está donde está, y no solamente surge en victoria su vida, sino que hay una nación que se bendice? Miles de personas fueron salvadas por las acciones de José, pero tuvo que sufrir. Tu vida y la mía, querido hermano, los sufrimientos que nos pasan, quizás no solamente, no quizás, seguramente no terminan en un propósito para contigo solamente, sino con un propósito mayor. Para poner un ejemplo, muchas de las cosas que yo he sentido que me han causado dolor, que no entendía qué pasaron y por qué pasaban, y que quizás me equivoqué, y que quizás tantas cosas que me pasaron en la vida, en un momento de la vida, y uno dice, wow, hoy estoy aquí en una iglesia, cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando uno a veces ni cree que Dios puede utilizarte. Cuando eras joven, ¿no te ha pasado que venga el pastor o alguien conocido y te diga, Julio, tú eres un joven que Dios te va a usar? Y voy a decir, si supieran quién soy yo. Cuando alguien te dice, hermano, hermana, lo que te ha pasado en tu vida es para que en sus manos des gloria a Dios y terminará con bien. Sí, pero vos no estás en mi lugar. Me tenés que entender, tú no sabes lo que yo pasé. Yo no, pero Dios sí. Yo no puedo saber todo lo que sufriste, pero Dios sí. Y hermano, y esta teología de que vemos aquí en el versículo 20, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. En el Nuevo Testamento, para nosotros sus hijos, lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo, ¿cuánto? 28. 8, 28, hermano, Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó, José llamó a Dios, lo puso en el lugar que tenía que estar, le hizo pasar por donde tenía que estar. Tu vida y la mía, todo lo que hemos pasado fue predestinado por Dios con un propósito, ser conformado a la imagen de su Hijo. O sea que cuando vos quieras vivir la teología de José, querido hermano, di, la familia que tengo, lo que me tocó vivir, si amo a Dios, cooperará para bien y me formará en el carácter de Cristo. Nuestro ejemplo de sufrimiento, de sacrificio, es Jesucristo. No hay gloria sin cruz. Tú y yo vamos a pertenecer a la gloria y nos espera la gloria eterna por medio de la cruz, de dolor, de sufrimiento. Nuestro maestro nos enseñó de esa manera. Me vienen a memoria tantos textos bíblicos que hablan de que debemos sufrir y que el sufrimiento es parte de ese regalo de salvación que tenemos.
Pero no es el tema de hoy en ese sentido. Yo quiero que hoy te vayas con la misma teología que José. Que Dios tiene el control. Y todo lo que pase en tu vida y en la mía ya ha pasado y pasará. Si sigues amando a Dios, si amas a Dios como José entendía que Dios estaba detrás de él, terminará bien. Aunque mueras. Para mí el morir es ganancia, decía Pablo. Hermano, cuando alguien es muerto y cuando está perseguido, y en estos momentos nosotros hablamos, hay gente que están siendo matados por causa del Evangelio. ¿Tú crees cuál es su teología? Dios tiene el control y me espera la gloria. Y sabemos por testimonios que personas que están siendo muertas, ahorcadas, decapitadas, acribilladas, han muerto cantando una alabanza, en oración o con una sonrisa. ¿Cómo está tu teología? ¿Tienes una enfermedad? ¿Tienes una familia? ¿Una esposa? ¿Un esposo? ¿Un hermano? ¿Un padre? ¿Una madre? Si tú supieras lo que es mi papá, si tú supieras lo que fue mi mamá, si tú supieras quiénes son mi... ¿Ah? ¿Cuál es tu teología? Cuando empezamos a leer un poquito el comienzo de la familia de José, para aquellos que han nacido en una familia complicada, ¿ustedes se dieron cuenta de la familia de José lo que era? ¿De dónde venía? Un padre, pero de distinta madre la familia, Raquel y Lea. Un padre que engañó a su hermano. Un padre que hizo diferencia entre Raquel y Lea. Un padre que hizo diferencia entre sus hijos. ¿Recuerdan? Allí, estamos aquí en Génesis, ¿sí? Génesis 37:3, para leer el versículo exacto. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, le hizo una túnica de diversos colores. Es como si yo dijera, yo tengo 4 hijos, y como el Mateito me nació en la vejez, Ezequiel, David, y nada. Bueno, a ver cómo se la arreglan. Yo me ocupo de Mateito. Y ahí le compro ropa de marca, a usted no. Esta idea de la túnica de colores es, hermano, cuando estudié un poquito así de a qué significaba y qué podía significar esta túnica de colores, literalmente no habla de una túnica que tenga alguna forma en especial. Hablaba de una túnica real o de realeza en el sentido que era especial, era distinta a la de sus hermanos. Era como que, a ver, ¿quiénes vienen allá? No sé quiénes son, pero ahí viene ese, por la túnica. O sea, era distinta, era especial, era identificable. José pasa por una situación que quizás él no entendía. Porque esto que le pasó de ser vendido por sus hermanos, ¿sabe cuándo le pasó? ¿A qué edad? 17 años. Hermano, él vivió con preferencia de un padre, y eso, si tú te pones a pensar así, literalmente, entre una familia donde hay diferencia entre hermanos, tú no te llevas bien con tus hermanos, porque la diferencia lo notan tus hermanos. Y este odio que surgía en los hermanos de José, también soy culpable de los padres, porque ahí literalmente decía que Jacob amaba más. Había preferencia. En ese círculo familiar se crió José. Y encima el pobre José, encima, podríamos llamarlo, era buchón. No sé cómo le llaman acá, cómo decía una palabra que no suene fea en Argentina, un buchón. Mirá, la tarea que tenía, que el padre le había puesto a José. En el versículo 37, versículo 2. Mirá que se dedicaba José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. O sea, no solamente que lo odiaban porque era preferido de su papá, sino que
los bucheos odiaban todos los malos que hacían. Como para no tenerle bronca a José. ¿Qué situación familiar? ¿Preferencias? ¿Alguien que no te tenías que cuidar porque te acusaba? Yo no sé en qué situación de vida y de infancia te has creado tú, pero esa, como muchas otras, han sido complicadas y serán complicadas y es entendible que puedas, en un sentido, quejarte de Dios. Pero cuando conoces a Dios y que Dios está detrás de tu vida y ahora entiendes que todo lo que ha pasado en tu vida ha sido dispuesto por Dios, orquestado por Dios, aún lo malo que te ha pasado, la cosa cambia. Hermanos, en el versículo 37, 7 y 8, se empeoran las cosas. Mira, era el preferido del padre. Le informaba todo lo mal que hacía y encima tenía sueños y para los hermanos esos sueños eran de grandeza. ¿No? El sueño es aquí que atábamos manojos en el medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba y derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Wow. ¿No? Ustedes saben lo que pasó. Los hermanos dicen que, ¿cómo que nosotros encima nos vamos a inclinar ante ti? El odio se iba acrecentando en esa familia. Llegó la oportunidad de vengarse de ese hermano preferente. Y querido hermano, allí, en el versículo 18 al 20, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Los hermanos de José estaban pastoreando en Dotán. Dotán estaba a unos 100 kilómetros donde estaba Jacob, donde ellos vivían, ¿no? Había que caminar mucho tiempo. O sea, ellos vieron de lejos que venía José y dice que ellos conspiraron entre ellos para matarle. Ya conocemos la historia, todo lo que ha pasado. Hay algo aparentemente que va a salir bien porque dice que Rubén, en vez de matarle, dice, no, lo tiremos al pozo. Y él dice que Rubén pensaba después luego rescatarlo del pozo, ¿no? Pero luego se dejó convencer y siguió adelante con su plan porque a Judá se le ocurrió venderlo y lo es vendido, ¿no? Y llega, ¿no?, a la corte. Miren un detalle, fue vendido por 20 piezas de plata. Ese es un salario de un esclavo, o sea, se compraba un esclavo con eso, ¿no? Era como de un día, nada más, o sea, no valías nada. Era el salario de un día, no valías nada. Y eso lo vendieron a José como un esclavo. Todos estos datos los estoy dando porque al final le voy a hacer una comparación que creo que les va a encantar. Hermanos, llega el momento de la venganza. Yo ahora pensando un poco en lo que es el tema de la situación donde ellos se vengan. ¿Ustedes se imaginan los ruegos de José pidiéndole por favor que no lo mataran? Un joven de 17 años. Tu misma familia. Despojándolo de la túnica. Tirándolo a un pozo. Luego sacándolo y vendiéndolo como algo que no sirve, que es de poco valor. ¿Ustedes se imaginan lo que José pudo llegar a sentir? Que en tu familia te pase eso. Hermano, yo recuerdo, yo me pongo a pensar y digo, wow, me ponía en la escena y yo podía hasta escuchar los ruegos. No lo hagan, no me maten, no me tiren, no me vendan. Ellos siguieron adelante, querido hermano. Y no solamente siguieron adelante con ese plan, sino que idearon un plan de mentiras. ¿Ustedes se imaginan cuando el relato, para no demorarme, ustedes recuerdan el relato? Ellos le tienen que decir a sus padres que un animal lo despedazó, ¿no? Mataron una cabra, ensuciaron con sangre los vestidos, le presentaron al padre esa túnica. ¿Tú te imaginas? Yo te dije, por favor, que vayas a ese lugar. A un padre recibiendo la noticia de que su hijo menor, encima, el que más amaba, muerto, despedazado por animales. Lo que Jacob tiene que haber vivido. Pero sus hermanos, ni siquiera eso les remordía. Siguieron adelante.
No le importó el sufrimiento de su padre. Yo creo que nosotros, como hijos, cuando vemos sufrir a nuestros padres es, cualquier cosa menos mi viejo y mi vieja. Pero sin embargo, siguen adelante. ¿Qué quiero decirte con esto, querido hermano? Aunque nos parezca difícil de creer, aunque lo sabemos que hay pecado en el mundo y hay maldad, pero en este mundo hay gente como esta. Y quizás esta gente como esta te ha tocado en la vida. Que no le importa tu dolor. Quizás hay gente como esta que no te tocó, pero te tocará. Quizás. ¿Cómo vas a enfrentar esto? ¿Con qué teología vas a enfrentar lo que se nos viene, querido hermano? Cuando podrás decir que un niño es una niña. No. Cuando podrás decir que un niño es niño y una niña es niña, vayamos presos. Cuando digamos que el homosexualismo es pecado y nos prohíban decirlo, ¿cuál es tu teología? ¿Vas a negar la fe? Querido hermano, hay gente dispuesta a tramar, a mentir, aún meterte a la cárcel, aún si puedes matarte. Hemos visto en las redes sociales amenazas de muerte. Ruego a Dios que te quemen vivo. No solamente José pasó esto. Aparentemente las cosas cambiaron en un momento, ¿no? Con Potifar. La cosa cambió. Pero mal, ahora estoy bien, ahora ya tengo, mira, hay casi toda la nación me hace caso lo que yo digo, tengo gracia con todo el mundo me obedece, está todo bien. ¿Y qué pasó? En el capítulo 39, vamos allí, vamos a avanzar un poquito. 39, versículo 6. Cuando en la vida a veces parece que va bien, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y José era de hermoso semblante y bella presencia. ¡Wow! Y encima era guapo. A pesar de todo lo que le pasó, era guapo. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? Contra Dios. Parecía que todo seguía bien, pero ahí se vuelve a confrontar con hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Teóricamente nadie se podía enterar. Teóricamente no pasaría nada. Él era el dueño de todo. Nadie se preocupaba por él. Nadie lo vigilaba. Querido hermano, ¿sabe qué me enseña José aquí? Que cuando uno entiende que está en las manos de Dios, no toma a la ligera el pecado. Mira, cuando pienso en todo lo que hicieron los hermanos de José, los hermanos de José aparentemente tenían un plan que no podía fallar. Y así te va a engañar el diablo, querido hermano, querida hermana. Cuando pecamos, tenemos esa noción de que no va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque es menos mal que no estamos bajo la ira de Dios, sino bajo la gracia de Dios. Porque imagínate, si cuando pecáramos así voluntariamente como lo hacemos, recibiéramos el castigo inmediato de nuestro pecado, a que viviríamos de otra manera. Y yo sé que este ejemplo lo ponemos siempre, lo quiero poner otra vez para que entendamos la dimensión
de nuestra pobre teología que a veces tenemos los creyentes. Lo repetimos muchas veces y lo pongo esto porque es un ejemplo liviano en un sentido, pero muy coherente y muy real en otro. Hermano, llegamos tarde a la iglesia sin ningún motivo, solo porque no hacemos las cosas rápido, porque parece que no nos importara llegar tarde, pero al trabajo no llegamos tarde. Lo que yo digo es que a mí me extraña que los hermanos sigamos con trabajo cuando llegamos tarde a la iglesia todos los domingos. Qué raro, ¿no? ¿Qué dice de eso? Que le tenemos más miedo al amo de este mundo que al Señor de los siglos. ¿Sabe por qué? Porque en el trabajo 3 veces tarde, una amarilla por decirlo así, y después perdés el trabajo. Aquí puedes venir todo el mes tarde y nadie te va a echar de la iglesia. Pues, ¿cómo yo haría este grande mal y pecara contra Dios? Hermano, no vengas temprano por cumplir con la iglesia. No trates de apurarte para cumplir y no llegar tarde, para que si no te reclaman como te estoy reclamando ahora yo este domingo. Hermano, si tu pereza es pecado contra Dios. La pereza es pecado. Sobre todo cuando no hay pereza en otras cosas. Que como bien se dijo esta mañana, nosotros no nos inclinamos ante una imagen. ¿Pero el trabajo? ¿Qué? ¿Es lo más importante en tu vida? La santidad no se toma a la ligera. En ese momento, otra vez, ¿qué le pasó a José? Perdió su túnica. ¿Recuerdan lo que sigue de la historia? Que huyendo, alcanzó a manotearlo la mujer de Potifar. Yo me imagino esa escena y me da un poco de risa, pero gloria a Dios que el hombre sale, aunque sea en fallos menores, pero huye del adulterio, se cuida, entiende qué significa el pecado y que le causa ofensa a Dios primeramente y después al prójimo y a su propia vida. Y yo me río porque le quitan la túnica y va a parar a un pozo, después lo venden. Otra vez, está más o menos bien vestido, le vuelven a quitar la túnica y ahora ¿qué pasa? Lo meten en la cárcel. Y aunque no lo crean, yo te lo cuento, ¿sabes por qué? Para decirte algo. He escuchado una prédica sobre esto, el poder de la túnica de José. Si tú, los que hacen la falsa cobertura, aunque no lo crean, se crean túnicas en las iglesias. Si tú te la pones, tiene la cobertura. Te has vuelto a cubrir el privilegio y esas estupideces se escuchan en la iglesia. Da gloria a Dios que en tu iglesia no dicen estupideces. Otra vez sufriendo injustamente José. Haciendo las cosas bien, va a parar a la cárcel. Habiendo hecho lo correcto. Ahora, Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo Testamento dijimos que Dios tiene el control y el sufrimiento tiene un propósito y un bien aún mayor que el que nosotros mismos, sino que crece. Puede ser mucho mayor, no nosotros mismos, sino hasta en una nación, como lo vimos en José. También vemos en el Nuevo Testamento que en Romanos 8:28 dice que Dios sigue haciendo lo mismo, actúa de la misma manera, obra para bien los que aman a Dios. Acá quiero decirte que pasa lo mismo. Otra vez vuelve a sufrir por hacer lo correcto. En el Nuevo Testamento hay un pasaje, Mateo, vamos a Mateo capítulo 5. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Y Mateo 5, versículo 11. Perdón que se me... Ahí está. El 5:11 dice: bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿pero qué? Mintiendo. No es que te pasa todo lo que te pasa y te dicen todo lo que te dicen porque haces las cosas mal. No. Un buen hijo de Dios hace cosas correctas y aún así puede ser vituperado, insultado y perseguido. Dice bienaventurado. Y José otra vez haciendo lo correcto, sufrir injustamente. Pero ¿saben qué entendía José? Que Dios
lo tenía en el lugar que Él quería. Ustedes saben la historia. Nosotros tenemos este privilegio de tener la escritura terminada y podemos encontrar la historia y cómo termina y decir, José tuvo que estar en la cárcel, tenía que estar allí para cumplir los propósitos tan grandes que tenía con el pueblo de Israel. Querido hermano, tú estás aquí con un propósito. Tú has estado en donde estuviste con un propósito. Dios lo ha permitido. Teniendo la familia que tuviste, pasando por lo que pasaste, estabas porque Dios quería y permitió que estuvieras con un propósito. Y estas cosas que parecen ser, bueno, tan repetitivas para muchas veces que lo hemos escuchado, pero creo que hay que volverlas a decir porque, querido hermano, usamos como evangélicos muchas frases que suenan buenísimas, pero no las creemos a la hora de vivirlas. Por eso es tan importante recordarlas. No significa que porque te esté yendo bien, Dios no diga en un momento, voy a probar tu fe. No se trata de que estés haciendo algo mal para que te vaya mal, porque eso sería consecuencia del pecado. Hay veces que Dios te hace pasar por el sufrimiento para probar tu fe. ¿Recuerdan cuando Job era un hombre justo? Le dice el diablo, es justo porque le va bien. Te honra porque le va bien, no es tonto. Hermano, pronto otra vez estaba José en las circunstancias donde él no fue culpable por estar allí. Pero ¿qué pasa? Encuentra a aparentemente dos amigos, el copero y el panadero. Ellos tienen un sueño. El sueño para uno bien y para el otro muy mal. Y encima eso ocurre. Pero ¿qué dice José? Bueno, wow, con el copero me salvo. No me salvé con mis hermanos me pasó lo que me pasó. Estaba muy bien en casa y después la mujer de mi amo me pasó. Pero esta vez sí, con el copero me salvo porque él se va a acordar de mí y le va a decir a Faraón que, hay uno que es buena gente ahí. Pasan meses. No, pero ya se va a acordar. Ya, en cualquier momento me viene a buscar porque el copero se va a acordar de mí. Es mi amigo, yo le ayudé. Le dije el sueño. Pasaron 2 años. 2 años más en cárcel. Sabemos que en la cárcel después él fue puesto como un vigilante dentro de la misma cárcel porque donde estaba José las cosas estaban bien. Pero, hermano, ¿cómo enfrentan las demoras de Dios? Cuando no se cumple en el tiempo que tú quieres que Dios te cumpla todas las cosas. Por eso es tan basura la idea de que tú le puedes decretar, tú puedes atar, tú puedes declarar las cosas y Dios las tiene que hacer. Yo te acabo de decir cómo enfrentan las demoras de Dios. Te acabo de darte una herejía. Dios no se demora. Dios no actúa de acuerdo a las circunstancias. A Julio le pasó esto. A ver, para, ¿qué hago? A ver, pensá. Dios, a ver, ¿qué hago con Julio ahora que...? Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no actúa en consecuencia a lo que pasó. No hay un átomo en el universo que se mueva sin el permiso de Dios, sin que Dios lo haya decretado. Ese es el Dios de la Biblia. Querido hermano, hay muchos textos que hablan de ello. Hay muchos textos, pero a veces por afán de tiempo no podemos hablar todos, pero recuerden Isaías 49. Isaías 46:10 primero. Isaías 46:10. Anótalo, por favor, son 2 textos preciosos. Isaías 46:10 y Isaías 49:15. El 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
El 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cómo es tu teología? Tu madre, tu padre, tus hermanos, mejor amigo, la iglesia, quien sea puede darte la espalda, puede traicionarte, puede tramar contra ti, puede pasarte lo que te pase en la vida. Pero si tú confías en Dios y entiendes que Él tiene el control, Dios nunca se olvidará de ti. Lo más lógico, humano, natural es que una madre jamás se olvide de sus hijos. Pero dice Dios, aunque eso pudiera pasarte, Él no lo hará. Ese texto de Isaías 46:10 me encanta porque le da una cachetada en el medio de los morros a los que dicen, yo decido por Dios, yo decido lo que quiero, yo decido esto, yo... Querido hermano, Él anuncia lo por venir. Cuando Él decretó algo en la eternidad pasada, antes que tú nacieses, que vas a vivir, tú no lo vas a evitar, ni yo. Por eso es el control de Dios. La teología correcta de José es que Dios tiene el control. Dios jamás llega tarde, hermano. En el Nuevo Testamento, ¿recuerdan cuando a veces dice, y llegado el tiempo, vino Jesús? Y llegado el tiempo, tal cosa. Hay un tiempo para tu vida, para mi vida, querido hermano. Espera en Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, sabemos que tenemos un no, tenemos un sí o un todavía no. Como Romanos 8, 29 y 30 dice, estamos ya glorificados. Los tiempos verbales son en pasado. Ya somos glorificados. Pero tú y yo, cuando nos vemos, nos falta mucho para estar glorificados, ¿no? Es un sí, pero todavía no. Querido, así también tienes que mirar tu vida, tu teología. Es Dios, por favor, líbrame de esto, sáname de esto, pero que se haga tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¡Wow! ¿Cómo puede ser agradable haber nacido en una familia como la de José? ¿Cómo puede ser agradable lo que te haya pasado en tu vida, que ha sido quizás tremendamente horrible? Los padres, familia, esposo, esposa, no sé, lo que quieras. ¿Cómo puede ser agradable? Es agradable para aquel que entiende que Dios tiene un propósito mayor. O si pensamos en Jesucristo y lo que Él vivió y sufrió por nuestros pecados, le fue agradable, pero tenía un propósito mayor. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No está mal pedir a Dios que nos quite el sufrimiento. Está mal quejarnos del sufrimiento. No está mal a Dios pedirle sanidad. Pero está mal decir que tú no te lo merecías. Porque eso es no confiar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué justo ahora que estaba todo bien? Dios no llega tarde. Dios no te pone nada en un lugar que no debería estar. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí escuchando esto por casualidad, porque tú decidiste llegar aquí. Dios produce el querer como el hacer. Por propósito. Su buena voluntad, conformarte a la imagen de Cristo. Por eso es tan importante no faltar los domingos. Por eso es tan importante no faltar. Querido hermano, un texto importante, 41, 15, 16, que nos va a ayudar a entender y poder poner en práctica la teología de José. 41 de Génesis, versículo 15 y 16.
Cuando José ya interpreta el sueño de Faraón, ¿sí? Cuando José ya interpreta el sueño de Faraón, dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, ¿no? Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Te diste cuenta? ¿Quién interpretaba los sueños? José. ¿Por medio de quién? De Dios. ¿Quién capacitaba a José? Dios. Hermano, ¿qué me lleva a pensar en esto? Cuando tienes un problema, cuando Ariel tiene un problema, cuando Ezequiel tiene un problema, Rebeca y cada uno de los que estamos aquí, ¿qué es lo primero que hacemos? Llamo al banco, llamo a un hermano, busco, ¿qué? ¿Te sostiene tu estrategia? ¿Te sostiene tu capacidad? ¿Te sostiene tu talento? ¿Quién te da la salida? ¿A quién buscas para la salida? Ponte a orar. Entrégales tus cosas, tus problemas a Dios primeramente y Dios te dará la salida. Quizás sea llamar a un banco, llamar a un hermano, hacer lo que tengas que hacer. Pero primero a Dios. Y vuelvo a traerle un poquito de un ejemplo que es muy bueno, que ofende a muchos, pero que es muy suave. Cuando el 1 Corintios habla de la ofrenda, cuando se recolectaba esa ofrenda que Pablo recogía mensualmente, dice que los de Macedonia y los hermanos que ofrendaron, dice que primeramente se habían, ¿qué? ¿Entregado a quién para ofrendar? A Dios. Y luego ofrendaron. Hermano, cuando tú identifiques un problema en tu vida, entrégaselo a Dios, entrégate a Dios y cambia ese problema. Y busca la solución de ese problema. ¿Por qué no ofrendo? ¿Por qué no tengo la promesa de fe? ¿Por qué no hago lo que tengo que hacer? ¿Por qué no puedo dejar de tomar? ¿Por qué no puedo dejar el cigarrillo? ¿Por qué no puedo tener buen carácter? ¿Por qué no puedo ser un proveedor, un buen mayordomo? Alguien que trata bien a mi esposo, a mi esposa. ¿Por qué no soy un buen hermano? ¿Por qué tantas cosas podemos preguntarnos? Primeramente no nos entregamos a Dios. Tratamos de, a ver, yo soy así, Julio, me tenés que aguantar. Como siempre digo, fuimos llamados a ser a la imagen de su Hijo, Cristo, en su carácter. ¿Cómo era? ¿Cristo le respondió alguna vez hace años? Yo soy así. Dios te capacita, hermano, para las circunstancias. José lo que vivió fue permitido por Dios porque Dios lo capacitó para vivir y transitar por ellas. Tú estás aquí habiendo vivido lo que viviste porque Dios te capacitó para haberlas pasado. ¿Por qué? Por un propósito mayor. No creas al engaño del diablo diciendo, pero es que yo, mira lo que soy, a mí Dios nunca me va a poder utilizar, yo nunca voy a poderme pararme a predicar a una iglesia, yo nunca podré ser pastor, yo nunca podré servir al Señor porque mira lo que soy, mira de dónde vengo. Es que mi carácter, es que no puedo con la mentira, es que tengo siempre miedo, es que todo el tiempo dudo de que llegara a fin de mes, es que a mí Dios no me va a poder usar. Dios llamó a un Pedro sabiendo que le iba a negar. Dios eligió a un Judas sabiendo que le iba a traicionar. Dios eligió a un Pablo, que era un perseguidor y asesino. Porque sus propósitos son mayores. No le creas al diablo. Tus circunstancias que estés pasando hoy serán para la gloria de Dios porque Dios te va a capacitar para transitar por ellos. Pero tú tienes que tener la teología de José. Amaba a Dios y sabía que Él tenía el control. Para ir terminando,
En esta época de abundancia, después de cumplirse, ¿no?, las profecías de sus sueños, José se casa, ¿no? Tiene 2 hijos, uno llamado Manasés, ¿no?, y significa Dios me hizo olvidar de todo el dolor. Y tuvo su otro hijo, Efraín. Dios me ha multiplicado, me ha hecho fructífero, ¿no? ¡Wow! ¡Qué nombres!, ¿no? Los nombres parecen el relato de la vida. Hermano, yo cuando escucho esos nombres y veo esa definición digo, ¡wow! Él entendió a través de sus hijos con el nombre que le puso, me doy cuenta que entendió José lo que había vivido. Y que había sido restaurado por Dios. Dios quiere restaurar tu vida. No digas, yo no podré cambiar. Yo no podré cambiar, yo no sé cómo hacerlo. Estás aquí porque Dios te está capacitando para ser fructífero. Para olvidar, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, olvidándome ciertamente lo que está atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, a lo que Dios te ha llamado. El problema es que los cristianos no sabemos a qué fuimos llamados. Parecemos incrédulos sin propósito. Y no porque no lo tengamos. Es que tenemos ese pecado de la mediocridad y de la pereza y no buscamos saber lo que Dios quiere para mí. Y podemos pasar años. Pero te doy una noticia. Si te practicas la teología de José, podrás entender que Dios tiene un control, que el propósito sirve que las dificultades son con un propósito mayor, que Él quiere que olvides lo que está pasando en tu vida o lo que ha pasado en tu vida y que entiendas que tienes un propósito que es glorificar a Dios y que lo puedes hacer con todas las capacidades que Él te ha dado, los dones y los talentos, la iglesia donde estás, los hermanos que tienen, todas esas cosas son para poder cumplir en ti el propósito, ser conformado a la imagen de su Hijo. Si tienes mal carácter, ¿por qué te ponen ese hermanito que es difícil de soportar? Esa es la bendición de Dios. Para que crezcas. Así que cuando venga un hermanito que es difícil de soportar, da gloria a Dios. No se miren entre ustedes. Ah, te tengo que amar. Dice. Hermanos, en el 45 también hay algo bonito en el 45, versículos del 4 al 8. Dice, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os tristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que pues me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Wow. Así que cuando el diablo recuerde quién eras, cuando el diablo recuerda lo que pasaste, dile al diablo, ¡ja! Si esto me lo hizo Dios para bendecir mi vida, para estar donde estoy. ¿Eres capaz de decirlo? Si no eres capaz todavía, no tienes la teología de José. Porque después que pasó la hambruna y miles fueron salvados, dentro de esos miles fueron salvados, fue salvada una familia que tenía una promesa en Génesis de que ella saldría una gran nación y de que su simiente vendría el Salvador. Y luego de 459 años, para no equivocarme,
serían más de 2 millones de israelitas listos para entrar a la tierra de Canaán. Porque alguien estuvo donde tenía que estar y no se quejó de Dios. Entendió que Dios tenía el control. Amén. Así que, hermano, tengo muchos más textos, pero voy a terminar aquí. Solo decirle que tengo aquí para el que quiera una lista de que José es un tipo de Jesús. Todos los versículos paralelos de José, desde Génesis 37 hasta el 50, y sus paralelos en el Nuevo Testamento, pasando por las mismas circunstancias de nuestro Señor Jesucristo. Paralelas. Jesucristo es alguien que sufrió para que nosotros podamos obtener el perdón. Puede haber en una iglesia de hijos de Dios pelea y falta de perdón entre los hermanos. Es intolerable. Porque no queremos creyentes de nombres nominales, sino verdaderos hijos de Dios. Por eso, como siempre decimos con Julio, y lo volveremos a repetir muchas veces, cuando hay adulterio en la iglesia, el problema lo tienen 3 personas. Pero cuando hay murmuración y falta de perdón, la iglesia entera puede ser contaminada. Por eso no se dejará, sin disciplina, sin corrección y sin que eso cambie. Porque alguien está equivocado. Los dos no pueden tener razón. Y alguien tendrá que ejercer el ser llamado hijo de Dios verdaderamente y perdonar, y el otro pedir perdón. Si somos hijos de Dios. Así que, hermano, de parte mía y de Julio, que también seguramente lo dirá y lo siente, no vamos a tolerar peleas en la iglesia y murmuraciones, bajo ningún punto de vista, por el daño que causa. Y siempre digo, bueno, pero yo soy así, y yo tengo ese carácter, y tú no eres quien, hermano. Y si haces esto, yo me iré de la iglesia. Como siempre lo digo. A veces Dios limpia la iglesia. Así que no te creas que lloraré por ti. Pero la Biblia dice que el que no se porta como un hijo de Dios y no perdona y vive en pecado, hay que tratarlo como un gentil y publicarlo, si no, se arrepiente. Así que yo, más allá de estar triste y llorar por ti si te vas de la iglesia, voy a obedecer a Dios. Así que, hermano, el ejemplo de José nos sirve para toda la vida. Se puede sacar tantas enseñanzas en la vida de José, pero aplicándola, por favor, no te dejes vencer de lo malo. Vence el mal con el bien. Y ese bien viene de parte de Dios, aún en las circunstancias malas. Dios tiene el control. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre amado, te doy muchísimas gracias por este tiempo que podemos compartir en tu palabra. Esta historia apasionante, Señor, de misericordia, perdón, de realmente donde tú restableces la vida de aquel que confía en ti. Señor, gracias porque toda esta enseñanza de la vida sufriente de José nos enseña y nos recuerda la vida sufriente que tú estuviste aquí en la tierra, y fue con el propósito de podernos acercar a ti. Señor, José tenía enemigos aún dentro de su familia. Nosotros éramos enemigos de ti, Señor, pero sin embargo usaste la misericordia y nos reconciliaste contigo. Señor, queremos ser como José, queremos ser como tú eres, Señor. Dios, ayúdanos a realmente vencer en nuestra vida, nuestro mal carácter, nuestra falta de perdón, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Señor, estamos aquí por tu gracia, no porque lo hubiéramos merecido. Señor, yo te ruego que en el corazón de mis hermanos y en el mío, antes de ponerme a mirar lo que hace el hermano y juzgarlo y condenarle, podamos pensar en lo que hacemos nosotros para contigo, y aún así nos das la vida, nos perdonas, nos das otra oportunidad, nos corriges, nos amas. Señor, queremos demostrar ese mismo amor para con la iglesia, por aquel que no te tiene, por aquel que aún no te conoce. Señor,
Tu palabra llega a lo profundo de nuestro corazón, porque es la única que puede transformarlo. Te pido, Señor, te ruego, que transforme los corazones de esta iglesia, Señor, de cada hermano que está aquí. Y que juntos, Señor, podamos darte la gloria. Que juntos, cuando estemos contigo en tu presencia, podamos estar sin arrugas, sin mancha. Santos. Señor, gracias porque tu palabra nos santifica. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor. En tu nombre. Amén. Amén.